continuamos explicando ahora la sentencia constitucional plurinacional 0846, Sucre, 20 de agosto de 2012, Sala Tercera. Bueno, como habíamos explicado anteriormente, verdaderamente esta sentencia principalmente conlleva evidentemente grandes fundamentos jurídicos, de los cuales hace referencia principalmente a una acción de amparo constitucional. Y bueno, en esta explicación que voy a desarrollar a continuación, vamos a hablar un poco de la estructura de esta sentencia constitucional, los fundamentos jurídicos más importantes que se han desarrollado y demás, que verdaderamente son muy importantes en dicha sentencia. Bueno, empezamos hablando un poco acerca de que esta es una acción de amparo constitucional, misma que ha sido expedida en el departamento de Chuquisaca. Evidentemente, ahora tenemos que ver lo que son las partes. ¿Quiénes son las partes que están dentro de esta sentencia constitucional? Y bueno, el accionante en primera instancia es el señor Juan Quispe Flores, quien ha interpuesto dicho amparo constitucional. ¿Pero contra quién? Específicamente lo ha interpuesto contra 6 personas fundamentales, de los cuales vamos a nombrar a continuación. Tenemos a Verónica Berrios Vergara, ex alcaldesa municipal de Sucre, a Claudia Montaño Iriarte, ex autoridad sumariante, Moisés Rosendo Torres Chive, alcalde, Sebastián Leni, de igual manera, una ex autoridad sumariante. Tenemos a Dailer Dimas Ceballos, como una ex autoridad sumariante, y también, para finalizar, tenemos a William Marcelo Solís Valencia, que, bueno, era la actualidad autoridad sumariante del gobierno autónomo municipal de Sucre. Contra estas personas se ha interpuesto dicha acción. Bueno, empecemos hablando un poco acerca de cuáles han sido la relación de hechos que han motivado a que se pueda presentar dicha acción. Y bueno, en primera instancia, esto se trata de un proceso administrativo disciplinario interno que se le estaba siguiendo a la persona Juan Quispe Flores. Evidentemente porque no había desempeñado bien las funciones que se le habían encomendado. ¿Por qué? ¿Qué tenía que realizar en su función? El señor Juan Quispe Flores tenía que, como un director ejecutivo, igual trabajando dentro del mismo, tenía que realizar lo que es la administración y demás de una feria del barrio Villa Urcupiña, distrito 3, evidentemente que se encuentra en el departamento de Chuquisaca. Pero ¿qué ha pasado? En primera instancia pasa que esto se ha considerado como una feria fantasma, porque según las autoridades que luego lo han despedido y lo han revocado de su trabajo al señor Juan Quispe Flores, no había desempeñado tales actividades correspondientes de acuerdo a la feria. Por ello se lo han denominado como una feria fantasma, misma feria que no había existido y tenía que haber sido desarrollada por el señor Juan Quispe Flores. Es por eso que, tanto en esa calidad específicamente, que presentó esta acción de amparo constitucional, porque evidentemente se le había vulnerado varios derechos que estaremos mencionando a continuación con el petitorio de esta persona. Es así que existe el juez sumariante de la alcaldía del gobierno autónomo municipal de Sucre, que era Sebastián Leni, que lo habíamos mencionado anteriormente de igual manera, que lo ha destituido del cargo a esta persona, porque no había cumplido con las actividades y con las acciones que debería haber desempeñado en dicha feria. Bueno, continuando con el tema, también estaremos hablando acerca de, especificando un poco más de lo que conllevaba dicha relación de hechos. Es por eso que Juan Quispe Flores, al ser despedido, ha interpuesto un recurso, que es el recurso de revocatoria, y esto lo ha interpuesto en el año 2011. El mismo día lo ha presentado con horas, todo lo que se había informado el señor Juan Quispe Flores, lo había presentado de manera correcta. Pero ¿qué ha pasado? Cuando había presentado este señor la resolución, una revocatoria de dicha resolución, no la han aceptado. Es decir, verdaderamente no lo han permitido y no lo han dado por válido. ¿Por qué? Porque no había llenado específicamente bien los tiempos y el plazo en que debía haber presentado. Justamente esto también va a conllevar, la sentencia, leyéndolo un poco más adelante, conlleva muchos aspectos, porque se va a asimilar y dar a conocer también que si se tenía que haber aplicado dicho plazo que se maneja en procesal civil y no una ley administrativa, que ese plazo vendría a ser diferente. Y bueno, entonces el juez sumariante, otra de las partes que está que ha sido presentada en contra del juez, de la persona del señor Juan Quispe Flores, es el juez sumariante Dailer Dimas Ceballos Burgoa, que, como ya les señalaba anteriormente, había rechazado el memorial de revocatoria, justamente porque no lo había interpuesto en el plazo correspondiente.
Hablando un poco más de ello, este recurso de revocatoria que había interpuesto el señor Juan Quispe Flores, esta señalaba que lo ha interpuesto en el plazo establecido, pero obviamente las autoridades sumariantes lo habían dejado sin efecto porque según ellos no estaba de acuerdo con los tiempos que tenía que haberlo presentado para que este pueda ser procedente. Bueno, entonces veremos un poco acerca de cuáles son los fundamentos jurídicos que se van a atribuir a todo lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta explicación de la sentencia. A manera de resumen, podemos señalar que verdaderamente se han cometido varios actos ilegales contra el señor Juan Quispe Flores, ya que algo que hay que resaltar en este instante y es muy importante es que en el transcurso de la explicación de esta sentencia verdaderamente se le atribuye mucho, una gran parte de la sentencia, a especificar aquellos derechos de personas con una capacidad diferente y que los procedimientos para destituirlos de su trabajo y demás vendrían a ser distintos. Entonces, en la sentencia que vamos a explicar seguidamente, igual con los fundamentos jurídicos del fallo, una gran parte de la sentencia se dedica a hablar de esto. ¿Por qué? Porque justamente el señor Juan Quispe Flores tiene una discapacidad motora de un porcentaje de 30%. De 30%, de lo cual no le permite actuar al 100% y desempeñar las actividades que él realizaba específicamente como profesional de dicha área para poder desarrollar incluso aquella feria que tenía que realizarla, que ya después se convirtió en una feria fantasma. Evidentemente, dicha persona, esto hay que tenerlo muy claro, es que Juan Quispe Flores era una persona que tenía, bueno, es una persona que tiene una discapacidad motora del 30%. Y bueno, seguidamente vamos a ver qué derechos se le han vulnerado a esta persona. Y bueno, los derechos que se le han vulnerado a nuestro accionante verdaderamente es que se le han lesionado los derechos a la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a un debido proceso, derecho a una remuneración justa. E incluso otros derechos más que los seguiremos viendo a continuación. Justamente lo tenemos acá, el derecho a la defensa, la doble instancia, acceso a la justicia, a una resolución motivada y también a lo que señalábamos anteriormente, a acudir a una instancia para poder presentar dichas acciones. Bueno, en primera instancia, ¿por qué retroceder la diapositiva? Porque es necesario recalcar que cada uno de estos derechos y garantías que se han vulnerado y que menciona esta sentencia 0846, fundamentalmente en los fundamentos del fallo estaremos analizando todos estos puntos y veremos si se ha admitido, si es procedente o no, tutelar dichos derechos que supuestamente habían sido vulnerados. Bueno, pues yendo un poco más ya con lo que viene a ser la sentencia constitucional, es importante hablar acerca de la ratificación y ampliación de la acción. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco acerca del abogado del accionante, específicamente el abogado de Juan Quispe Flores. ¿Qué es específicamente lo que han presentado? En la sentencia constitucional, evidentemente nos muestra que el abogado del señor Juan Quispe Flores, con la presentación de dicha acción de amparo constitucional, ofreció pruebas documentales de que verdaderamente el sumariante Lenny Sebastián Bravo Martínez lo había destituido del cargo, específicamente al señor Juan Quispe. También, ¿qué se ha mostrado en este aspecto? Se ha mostrado que verdaderamente se ha ampliado el petitorio de la persona del señor Juan, a través de que la resolución específicamente que había presentado un recurso de revocatoria no había sido permitido por los plazos y demás del 2011, entonces se ha presentado que esta resolución pueda declararse nula. Bueno, de todos modos, también el abogado del accionante, hablando del señor Juan Quispe Flores, también señaló que todas las acciones que había emitido por la autoridad sumariante, la máxima autoridad del gobierno municipal autónomo de Sucre, ha dispuesto la restitución de su fuente laboral al accionante. Incluso señalaban que no ha respetado aquel procedimiento que se debería seguir para una persona que tenía la discapacidad motora del 30%. Y bueno, pues de esta manera vamos a seguir desarrollando lo que viene a ser esta sentencia constitucional 0846. Hablemos un poco acerca del petitorio. Específicamente lo que pide el señor Juan Quispe es que se le conceda esta acción de amparo constitucional. Se disponga nulidad, tal como lo mencionaba anteriormente, contra esa resolución administrativa del 2011 y que ésta pueda declararse nula. Asimismo, que se resuelvan todos los motivos de agravios que se le ha causado evidentemente al señor Juan. Y no solo eso,
sino que también se puedan resolver, ya como lo mencionaba anteriormente, aquellos agravios, y fundamentalmente que se le pueda reponer lo que viene a ser el salario del que fue arbitrariamente despedido, incluso todo lo que le debían hasta el momento de su trabajo y todo el tiempo que no estaba trabajando el señor. Y asimismo se pueda disponer una audiencia y resolución en el Tribunal de Garantías. Bueno, dando un poco acerca de este análisis inicial de lo que viene a ser esta sentencia constitucional, verdaderamente muy interesante, de acuerdo con el tema que estamos desarrollando, también tenemos que ver la otra parte. ¿Qué dicen los abogados de las personas contra quien está yendo dicha acción de amparo constitucional? Bueno, acá tenemos el abogado del señor Moisés Torres Chivé, que es el alcalde municipal de Sucre. Evidentemente manifestó los siguientes puntos. Bueno, en primera instancia, él señaló que no ha participado en aquel proceso administrativo, por lo que se limitó a ejecutar el mismo emitiendo el respectivo memorándum de destitución. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor Juan Quispe Flores se le destituyó de su trabajo porque no ha participado en el proceso administrativo en ejecutar ¿qué? En ejecutar dicha feria que tenía que ser realizada. Por eso se le había manifestado yo como una feria fantasma. Y por no haber ejecutado esto, se le destituyó de su trabajo. Asimismo, señala que, precautelando incluso los derechos del municipio, expresó que revisó el proceso disciplinario seguido contra el accionante, concluyó que no se vulneraron los derechos del accionante. ¿Por qué? El abogado de este señor igual señala que no se le vulneró lo que viene a ser el derecho a la vida, incluso su derecho de no haber sido manejado por un proceso distinto que conlleva los procesos de personas con discapacidades diferentes. Y este mismo su abogado señala qué pruebas puede traer para señalar que verdaderamente no se han expresado y no se han vulnerado dichos derechos. Más adelante estaremos viendo cómo se ha interpretado esto, y bueno, veremos específicamente a qué solución ha llegado el tribunal con esta acción de amparo constitucional. Bueno, ya hablando un poco acerca del petitorio, evidentemente, es que el señor Juan Quispe Flores, con dicha acción de amparo constitucional, pedía lo siguiente: primero, el derecho a su defensa, el derecho a la defensa, que se fundamenten las resoluciones que se habían emitido incluso en el año 2011, dicha resolución que no le habían permitido, que principalmente se le dé que haya un proceso justo, un debido proceso, que haya una resolución jerárquica impugnada. Además, que ha referido que el accionante no ofreció ninguna prueba sobre la mala fe de la autoridad sumariante. Un montón de estas cosas los vamos a seguir viendo igual y les vamos a seguir desarrollando en el fundamento jurídico verdaderamente de todo lo que viene a ser esa sentencia constitucional. Asimismo, se va a hablar un poco acerca de la destitución del accionante, como de sus petitorios, que la persona pueda volver a su lugar de trabajo con el sueldo que es de niña, y que se le puede indemnizar por los daños y perjuicios que se le han causado. Bueno, continuando con esto, también es importante recalcar que ha manifestado el abogado de Verónica Barrios, que también es una de las personas contra quien también se dirige esta acción de amparo constitucional. Bueno, específicamente, el abogado de Verónica Barrios ha tomado dos puntos fundamentales, y creo que estos dos puntos fundamentales verdaderamente al final, en los fundamentos jurídicos del fallo, verdaderamente se caen, porque acá en esta instancia el abogado de Verónica Barrios arma un conjunto de argumentos para poder señalar que verdaderamente no le han afectado dichos derechos, no hay ninguna injusticia y demás, pero de acuerdo con los fundamentos jurídicos que explicaremos más adelante, sí se derrumba todo lo que ha fundamentado el abogado de Verónica Barrios. Bueno, acá hablaremos específicamente que se le ha denegado la tutela, porque evidentemente el abogado de Verónica señalaba que Juan Quispe Flores, debido a la incompetencia de la autoridad sumariante en el momento de la acción, por eso se le ha interpuesto un recurso de revocatoria ante dicha autoridad. Segundo, señala que la protección de las personas con capacidades diferentes se tiene que, incluso menciona una sentencia constitucional, la 2312 de 2010, R, del 19 de noviembre, que establece que puede ser sancionado y destituido con un proceso administrativo. Acá es algo muy, muy fundamental que tenemos que recalcar, es que para que pueda ser destituida una persona de su cargo público, pero en esta vez, como les decía, un caso muy especial, que el señor Juan Quispe Flores tiene una discapacidad motora del 30%, para poder ser despedido de dicho trabajo, se tenía que seguir un proceso administrativo, y verdaderamente el abogado de Verónica Barrios señala que sí se le ha seguido dicho proceso administrativo, y por ello justamente se le había despedido de su trabajo. Bueno, pues continuando un poco más acerca de lo que viene a ser este tema, lo que expone también el abogado de
de Verónica Berrios, es que hay una incongruencia entre lo que está pidiendo Juan Quispe, es decir, que el petitorio del accionante de Juan Quispe no estaría yendo en lo correcto, porque hay una incongruencia específicamente con las atribuciones del Tribunal Constitucional acerca de las garantías, por lo que es muy incongruente lo que está pidiendo, es lo que señala el abogado de Verónica Berrios. Y bueno, pues ya llegando un poco acerca de lo que viene a ser la resolución, veremos un poco acerca de cómo se ha resuelto dicho caso, cuáles han sido los fundamentos jurídicos del fallo. Bueno, en primera instancia, como una pequeña vista, un pequeño vistazo a esto, es que verdaderamente la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia ha concedido esto, pero lo ha concedido parcialmente. No del todo del petitorio que pedía el accionante. ¿Y por qué lo ha concedido parcialmente? Bueno, evidentemente ha dejado sin efecto la resolución del año 2011, del 16 de septiembre, porque los sumariantes lo habían tomado como que el tiempo no era el establecido y demás, y verdaderamente esto se tenían que haber seguido por la ley administrativa y no por el Código Procesal Civil. Entonces, esto sí lo ha admitido el Tribunal Constitucional y lo ha declarado procedente. Tal como pueden ver en las diapositivas y como explica el cuadro, existe lo que viene a ser la ley del procedimiento administrativo, que es la que se debería haber aplicado y no tomar en cuenta lo que viene a ser el cómputo del Código del Procedimiento Civil, que es muy distinto a lo que se iba a manifestar en los tiempos y demás. Es por eso que en primera instancia este recurso sí ha sido tomado, porque dijeron que sí, verdaderamente se le había vulnerado ese derecho acerca de los plazos y de los tiempos. Segundo, han dicho en primera instancia, porque esto no son las resoluciones finales, sino que en primera instancia dijeron que no lo podían restituir a su cargo, porque evidentemente aún existía un trámite pendiente de revocatoria, por lo que no podía ser directamente entrar a lo que venía a ser a su trabajo. Y bueno, de esta manera hablaremos un poco igual acerca de la ley 027, que ya no establece la posibilidad de modificaciones de las acciones de amparo constitucional. Consiguientemente, toda la exposición con relación a la discapacidad, convenios internacionales y modificación de las acciones de amparo tampoco corresponden considerar al tribunal. Esto específicamente lo señalaba también como un fundamento de por qué no se ha admitido que la persona verdaderamente vuelva al lugar de su trabajo. Entonces, lo que hay que entender acá es que verdaderamente, según la ley 027, el Tribunal Constitucional aún no podía conocer aún no se podía establecer algo más o intervenir, porque sabemos muy bien que cuando ya había una acción de amparo constitucional y por ende no podía otra vez interponer mismo ello. Entonces, acá por eso también no le han permitido que pueda volver a su trabajo. Ya hablando un poco acerca de los fundamentos jurídicos del fallo, estaremos hablando específicamente cómo se ha resuelto esto y veremos cómo se han manifestado dichas operaciones y demás. Bueno, ahora sí, hablando acerca de los fundamentos jurídicos del fallo, evidentemente el accionante, ojo, en la condición de una persona con discapacidad verdaderamente, ha alegado que se le ha vulnerado sus derechos. Y en cuanto al proceso disciplinario que se le había seguido en su contra, el juez sumariante del gobierno municipal de Sucre de final de 33-2011 del 17 de agosto lo ha destituido. Entonces vamos a analizar un poco de si era congruente o no del que lo haya despedido de acuerdo con ello, incluso analizando el proceso que debería haberse seguido con una persona con discapacidad del 30%, específicamente con discapacidad motora. Bueno, específicamente, como lo podemos ver en pantalla, los fundamentos del fallo que estaremos analizando se basan específicamente en resolver un problema jurídico de carácter material y un problema jurídico de derecho jurisprudencial. Bueno, acá podemos ver lo que se va a resolver. Es decir, lo que se va a resolver principalmente en esta sentencia constitucional es ver acerca de los derechos que se le ha vulnerado a esta persona, al señor Juan Quispe Flores, asimismo las funciones que nacen de la complementación, compatibilización y conciliación constitucional de la igualdad entre la igualdad formal y la igualdad material. Bueno, de esta manera vamos a ver los derechos fundamentales de las personas con capacidades diferentes. Es por eso que les decía al principio que una gran parte de lo que viene a ser la sentencia constitucional de las 25 hojas más se dedica a explicar cuáles son aquellos derechos fundamentales de las personas con capacidades diferentes.
Y bueno, específicamente allí nos menciona lo que viene a ser la Constitución Política del Estado Constitucional, que nos habla acerca de cuáles son los derechos de las personas con capacidades diferentes. Y justamente acá cito y leo lo que nos viene a decir nuestra Constitución Política del Estado Constitucional, que señala lo siguiente, que la configuración del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las personas con capacidades diferentes, como una concreción específica del derecho genérico, aunque no debe existir un trato desigual a las personas y sectores en condiciones de vulnerabilidad. Justamente eso señalaba que las personas con derechos, con capacidades específicamente diferentes, se los tenía que tratar, se manejaban, perdón, un proceso distinto a lo que viene a ser una persona que no conlleva una discapacidad motora, por ejemplo. Y asimismo podemos encontrar dichos derechos fundamentales en lo que viene a ser en las normas del bloque constitucionalidad, cuando tenemos convenios, tratados e incluso derechos humanos que protegen lo que viene a ser todos los derechos de las personas con capacidades diferentes. Y hablando de las leyes y disposiciones y reglamentos, podemos ver que existen también leyes y reglamentos que disponen que las personas con capacidades diferentes, mismas que están equipadas incluso con, tienen diferentes oportunidades que se les da a estas personas y demás. Es por ello que justamente en la sentencia constitucional se menciona el Decreto Supremo 24.807, que reglamenta la ley del 1678, que dispone que se deben regular los derechos, deberes y garantías de las personas con capacidades diferentes. Y asimismo, lo mismo conlleva lo que es la jurisprudencia constitucional. Cuando hablamos de la jurisprudencia constitucional, acá vamos a ver incluso la sentencia constitucional menciona a otras sentencias constitucionales que acotan verdaderamente a esta sentencia 0846, de acuerdo incluso con los despidos intempestivos que puede darse en las personas con capacidades diferentes. Y bueno, ya hablando también un poco acerca del derecho al debido proceso, que era uno de los elementos que también se le vulneraron al accionante Juan Quispe Flores. Y acá podemos ver que no ha podido ejercer aquel ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del Estado, mismo que debe respetar los derechos y garantías de las personas. Esto quiere decir fundamentalmente que uno de los derechos fundamentales que se le había vulnerado al señor Juan Quispe Flores es este, es decir, al debido proceso. Continuando más con esto y resumiendo un poco ya con lo que viene a ser este tema de la sentencia constitucional y los fundamentos del fallo, es que también se analiza lo que viene a ser el recurso de revocatoria que les había mencionado, que no había sido declarada procedente porque los plazos no estaban bien establecidos, misma que tiene una duración de plazos distintos en la ley administrativa y muy distintos a lo que viene a ser al Código Procesal Civil. Es por eso que ese recurso de revocatoria y el recurso jerárquico como medios de impugnación en la vía administrativa disciplinaria sancionadora como formas procesales, acá es algo importante señalar que tienen como una finalidad de asegurar la eficacia material del derecho a la doble instancia y recurrir a un tribunal superior. Continuando con esto, también podemos ver cuál es la diferencia entre vinculatoriedad y los efectos de la parte resolutiva. Acá vamos a ver específicamente, justamente la sentencia trata de hablar cuál es la importancia de dicha sentencia constitucional y el valor de la jurisprudencia constitucional, porque incluso señala que la jurisprudencia constitucional tiene un valor como fuente del derecho, tal como lo hemos avanzado en anteriores semestres, como una fuente principal también del derecho y también del derecho constitucional, son lo que viene a ser las jurisprudencias constitucionales. Y bueno, hablando un poco acerca de la vinculatoriedad y los efectos de la parte resolutiva, podemos mencionar dos incisos fundamentales, lo que viene a ser principalmente los efectos de la parte resolutiva y el carácter vinculante de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. Cabe recalcar aquí una cosa, que es el carácter vinculante para las partes y las razones que se van a dar para las personas en general. Entonces acá nos hace una diferencia muy importante de lo que viene a ser cuáles son este efecto de vinculatoriedad, que siempre le hemos asemejado que vinculatoriedad significa que iba a ir para todos, pero haciendo un análisis más exhaustivo nos damos de cuenta que ese efecto vinculatorio específicamente en primera instancia va para las partes, y también lo que viene a ser la ratio decidendi de la sentencia constitucional también es aplicable como una fuente a lo que viene a ser el derecho mismo, incluso el derecho constitucional. Y justamente hablando de la jurisprudencia en el tiempo, es que podemos hablar de la jurisprudencia constitucional retrospectiva, al constituirse un medio por el cual la constitución política del Estado desplaza su eficacia y tiene validez plena en el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de una jurisprudencia constitucional, pero estamos hablando prospectivamente,
ya podemos ver incluso que en la misma sentencia mencionó otra sentencia que hablaba esto, es decir, la jurisprudencia constitucional prospectiva. Esta sentencia constitucional es la del 0032 del año 2012, que evidentemente hablaba que over young, prospectivo, es decir, a futuro, es un caso en el que se interpretó las reglas de competencia material para conocer acciones de libertad. Bueno, ya concluyendo un poco igual acerca de esto, ¿cuáles han sido las resoluciones que se han emitido al caso? Bueno, en primera instancia se ha decidido que el despido del accionante del señor Juan Quispe Flores, que ha sido declarado en una sentencia ejecutoriada incluso por la resolución final sancionadora del año 2011, se ha dispuesto que esta resolución que se había emitido quede nula, por lo que se ha puesto incluso el principio de la estabilidad laboral. Se manejaron muchos principios dentro de esta sentencia, principios más que todo en el área de derecho del trabajo, y bueno, podemos ver que esta sentencia constitucional del año 2011 no ha sido tomada en cuenta, y no es que no haya sido tomada en cuenta, principalmente ha sido declarada nula, porque ¿qué se ha declarado? Que en esta sentencia constitucional, perdón, mil disculpas, en este fallo, en esta resolución del año 2011, se estaban vulnerando que el derecho a la estabilidad moral, el derecho a un debido proceso, los derechos fundamentales, el derecho a recurrir a un tribunal superior, a la defensa y demás. Un conjunto de derechos que había estado vulnerando esta resolución. Y bueno, como razonamientos finales, tenemos que el accionante en los hechos que verdaderamente fue procesado y sancionado disciplinariamente en única instancia, precisamente por la supresión de la posibilidad de impugnar la decisión sancionatoria. Justamente acá, para poder al accionante destituirlo de su trabajo a Juan Quispe Flores, teniendo en cuenta que es una persona con discapacidad motora del 30%, es algo correcto que han aplicado verdaderamente los sumariantes, que se le ha seguido un proceso administrativo, por lo que los fundamentos que habían presentado los abogados sí eran correctos, porque sí se le había seguido un proceso administrativo, pero dentro del mismo había algunas fallas, por lo que existía aquella posibilidad incluso de impugnar dicha decisión sancionatoria. Y bueno, también como otros razonamientos finales es que como efecto de aquella supresión de los derechos fundamentales, también fueron suprimidos. ¿Esto qué quiere decir? Que dicha resolución del año 2011, al destituirlo de su trabajo, como lo señalaba anteriormente, también era un elemento fundamental para que se puedan vulnerar dichos derechos. Ha sido algo muy fundamental de lo que se puede hablar específicamente de la vulneración de los derechos de la persona Juan Quispe Flores. Es por ello que el Tribunal Constitucional, en su sala tercera, ya leyendo un poco acerca de lo que dice nuestra diapositiva, resuelve lo siguiente. Específicamente resuelve que le ha concedido la tutela verdaderamente porque se le vulneró los derechos que señalaba incluso en su petitorio, el derecho al debido proceso, a la doble instancia, a recurrir ante un tribunal superior, el derecho a la defensa, en la fase incluso impugnativa. Entonces todos estos derechos verdaderamente el Tribunal Constitucional lo ha declarado procedente y le ha concedido dicha tutela de esos derechos. Y bueno, ya para finalizar, incluso se han anulado los sobrados de la resolución del año 2011, que se lo despedía por no haber ejecutado dichas acciones fundamentales en el caso de la feria fantasma, por lo que se ha anulado dicha resolución del año 2011. Y justamente era una parte del petitorio que también señalaba el accionante Juan Quispe Flores. Y asimismo algo importante señalar es que anteriormente yo les decía que no se le había concedido lo que viene a ser el derecho a que pueda ser restituida su trabajo, porque aún aún seguía en proceso lo que vendría a ser que se le despida del trabajo, aún seguía en un proceso, aún seguía en un stop. Entonces lo que señaló ya el Tribunal Constitucional después es que verdaderamente sí se le ha vulnerado dicho derecho, por lo que le ha concedido dicho amparo constitucional y que se le debe reincorporar al accionante. Es decir, que Juan Quispe Flores debía volver a su trabajo, incluso se le tenían que pagar los sueldos de vengados, los derechos que había adquirido y no se le habían hecho valer durante el trabajo e incluso después que se le había despedido. Y bueno, como conclusión final, incluso podemos señalar que verdaderamente dicha sentencia ha sido muy, muy fructífera para el presente trabajo, el tema 5, hablando de las acciones de defensa y específicamente de la acción de amparo constitucional. Verdaderamente ha sido una sentencia muy completa, hablándonos un poco acerca de qué significa aquellos efectos vinculantes, los derechos de las personas con capacidades diferentes, incluso los procesos que se deben seguir específicamente para una persona con capacidad diferente, si hablamos del 30% de discapacidad motora,
Sara, y demás elementos que verdaderamente los fundamentos jurídicos del fallo ha sido tan relevante, tan importante, que ha acotado a este tema número 5 datos muy importantes. Si en primera instancia hemos aprendido un poco acerca de lo que viene a ser la teoría específicamente, ya ahora con lo que viene a ser la sentencia constitucional, poniendo un poco la práctica en casos de la vida real, ha sido verdaderamente algo muy ameno, muy impresionante, y vemos que verdaderamente el tema 5 acerca de las acciones de defensa verdaderamente son muy esenciales. Por eso nos despedimos con una frase de Cicerón que señala que la justicia no espera ningún premio, se la acepta por ella misma, y de igual manera son todas las virtudes. Muchas gracias y hasta una próxima.